¿Cómo están, estimados estudiantes? Bueno, esta semana, como pueden observar, nos toca el tema de derivadas y a la vez también el tema de integrales. Así que vamos a ver una pequeña introducción de cada uno de los temas. Primero, bueno, vamos a ver algunas definiciones básicas, tipos, propiedades y algunos casos que podamos ver, ¿no? Entonces podemos ver acá un organizador gráfico donde tenemos el cálculo de diferenciales e integrales, donde por un lado hay que comprender la diferencial o la derivación y por el otro lado vamos a comprender el tema de la integración, ¿no? Entonces vamos a ver primero paso por paso, ya que, bueno, y como pueden ver en el ordenador gráfico ya está directamente la simbología, pero vamos a ver cómo llegamos a cada una y no solamente quedarnos con una fórmula matemática. Entonces vamos a ver brevemente desde dónde surgió la parte de la derivada, ¿no? La parte de la derivada principalmente parte de diferentes conceptos, ¿no? Por ejemplo, del problema geométrico de trazar una recta tangente a la gráfica de una función en un punto dado en ella. La intuitividad, intuitivamente, la recta que toca la curva en un solo punto, es decir, el concepto de tangente, ¿no? Que se introdujo con Leibniz, ¿no? Y por otro lado tenemos el tema ya de problemas físicos, donde básicamente se determinó la velocidad de un cuerpo en un movimiento rectilíneo en un instante dado a velocidad instantánea. Entonces, vamos a pasar a la definición en sí de lo que es una derivada. Sea f una función dada, la derivada de f respecto a x se denota de la siguiente manera, ¿no? La definición, la derivada de la función con respecto a la derivada de x es otra función definida por, en este caso, para delimitar un poco. Vamos a graficarlo para poder entenderlo mejor, como podemos ver ahí en la gráfica. Eh, Primero vamos a ver el límite de la variación de x cuando tiende a cero. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros tenemos dos puntos, el punto x y en el eje x y y en el y tenemos la función de x, ¿no? Hasta ahí no tenemos ninguna complicación porque estamos analizando funciones. Ahora vamos a analizar un punto más allá de x. ¿Qué punto tendríamos ahí? Bueno, dependiendo también del autor, en este caso se está considerando x más la variación de x, en otros autores podrían ponerle x más h. Simplemente la connotación de la variable, pero en sí es cuánto aumentó x con respecto al punto x hasta al punto que llegó, ¿no? Como se puede ver acá, desde x hasta el punto x más la variación de x. Y en este caso vamos a tener un punto en y, que sería la función ya de toda esa variable, que sería x más la variación de x. Entonces tenemos dos puntos ubicados en diferentes partes de una recta o una curva, dependiendo de qué función estamos analizando, ¿no? Una función polinómica, por ejemplo. Si tenemos una función polinómica, recordar, ¿no? ¿Cuál es la gráfica de una función polinómica? Tiene comportamiento de una curva. En este caso solamente está graficada una pequeña parte de una función polinómica, donde tenemos dos puntos, el punto P y el punto M, que se puede ubicar solamente para darles eh, una connotación a estos puntos. Ahora, estos puntos ya sabemos, ¿no? Por ejemplo, acá viene a entrar el concepto de la recta, en este caso de la pendiente de una recta. La pendiente de una recta, cuando tenemos dos puntos, ¿cómo lo hallábamos? M es, en este caso, la pendiente de la recta es igual a y2 menos y1 sobre x2 menos x1, ¿no? Entonces, en este punto, si queremos analizar de ese modo, tenemos eh, x, en este caso, ¿no? ¿Cuál sería nuestro y2? Nuestro y2 va a ser el mayor y. El y que tenemos arriba en el punto P es f de x más la variación de x. ¿Y cuál es el otro y? El menor sería f de x. Entonces, como podemos ver, vamos armando en este caso la ecuación que tenemos arriba con respecto a la derivación para entender mejor cada uno de los conceptos. Hasta ahí tenemos la primera parte menos la función de x, que sería la parte solamente de y. Ahora abajo va a ir la parte de x, ¿cierto? Entonces, ¿qué variables tenemos ahí? X más la variación de x menos x, ¿no? Entonces, si restamos eso, nos va a quedar simplemente la variación de x o h, como sería la otra simbología.
Entonces ya delimitados los puntos que tienen que ver con la pendiente de la recta. En este caso, nosotros como podemos ver ahí, tenemos dos puntos que cortan a la recta, en este caso, una recta que corta en dos puntos, donde tenemos la parte polinómica, ¿no? A eso que se llama una recta que corta en dos puntos, es una recta tangente. Una recta secante, diré. Entonces, si tenemos una recta secante, que quiere decir que parte en dos puntos nuestra función polinómica, en los puntos que nosotros estemos analizando, ¿cómo determinamos en este caso la pendiente que queremos hallar de acuerdo a la derivada? Lo que se busca con las derivadas es reducir en este caso la variación lo más que se pueda a cero. Por lo tanto, aplicamos el concepto de límites. Límite, en este caso de la variación de x, que quiere decir cuánto varió x desde el punto 1 hasta el punto 2, que tiende a cero. Quiere decir que nosotros queremos acercarnos lo más que podemos al punto cero. Por lo tanto, el límite en este caso estaría con respecto a esta variación que tienda a cero. Lo más que se pueda llegar a cero. Entonces tenemos delimitada nuestra parte, nuestra primera expresión algebraica. Ahora nuestra segunda expresión algebraica, que va a ser la igualdad, sería la derivada de la función de x. Porque todo lo que podemos ver al lado que tiene que ver con respecto a la pendiente de la recta está en función de x. Porque todos, como pueden ver, todas las variables están con función a x. Entonces, la derivada de la función de x es cuando el límite de la función de x más la variación de x menos la función de x, todo sobre la variación de x, eh, cuando la variación de x tiende a cero. Es decir, nosotros queremos reducir toda esa brecha que podemos ver desde el punto P hasta el punto M lo mayor posible para que estos dos puntos. Entonces, si nosotros queremos reducir esta brecha, esta pequeña variación o esta gran variación que podemos tener, independientemente cuánto valga la variación de x, queremos convertir estos dos puntos en uno solo lo más que podamos. Por eso dice límite cuando la variación de x tiende a cero. Por lo tanto, esa variación tiende a cero, quiere acercarse lo más que pueda a cero. Entonces, ¿qué nos quiere decir eso? Que una recta secante se va a convertir en una recta tangente, porque ya no cortarían los dos puntos que estamos analizando, sino queremos unirlo lo más que podamos para que esa variación sea tendiente a cero. Por lo tanto, estos dos puntos ya no cortarían en estos dos puntos mismos que estamos viendo, en M y en P, sino en uno solo que estaría en M nada más. Y ya podríamos decir que es una recta tangente. Bueno, acá voy a dar para dar de forma general, derivadas de funciones especiales. Es decir, la función x con respecto a una variable k, cuando la derivamos nos va a dar cero. Cuando tenemos la función de x con respecto a x a la n, la derivada de esta función va a ser n por x elevado a la n menos 1, siempre y cuando x sea diferente a cero. Cuando tenemos la función de x que es igual a la raíz de x, la derivada de esa función nos va a dar 1 sobre 2 raíz de x. Y así sucesivamente tenemos diferentes funciones especiales. Como por ejemplo el logaritmo natural de x, si la función de x está con respecto a esto, entonces la derivada de esta función nos va a dar 1 sobre x. Si tenemos a, en este caso, elevado a un número u, o a una potencia u, en este caso, nos quedaría la derivada, esta a elevado a la u, por logaritmo natural de a por u derivado, ¿no? Tenemos también que la derivada del seno de x, función de x con respecto al seno de x, la derivada de esa función nos va a quedar el coseno de x. Y si sacamos la función de x igual al coseno de x, nos va a dar menos seno de x. Entonces, aplicándolo a un caso práctico ya resumen para entender mejor las derivadas. Si nosotros tenemos una función de x, en este caso que la queremos derivar con respecto al límite que hemos podido tener, entonces nosotros lo que hacemos primero es derivar esta función, luego hallar los puntos críticos, que básicamente es hacer lo que hacíamos en el tema de inecuaciones, que es factorizar e igualar cada uno de los puntos a cero para hallar los puntos críticos. Entonces podemos hallar los rangos que hay dentro de estos. Simplemente aplicar conocimientos que ya habíamos visto que por el tiempo no los vamos a revisar nuevamente.
Entonces, ¿para qué nos ayuda esto? Para tener los intervalos, para tener en este caso qué valores podemos reemplazar y al igual que en inecuaciones, analizamos. ¿Qué analizamos? La derivada de la función cuando x vale tal valor que nosotros le estemos dando, que puede estar dentro de este rango, sea menor o mayor a cero. Si nos da menor a cero, obviamente, esta, esta parte de la función nos da decreciente. Si nos da mayor a cero, nos va a dar creciente. ¿Qué nos quiere decir? Que nosotros si buscamos una recta tangente, es decir, un solo punto que pase por nuestra curva, en este caso de nuestro polinomio, si nosotros hallamos ese punto, no tenemos conocimiento de qué tendencia tiene. Como dije, ¿no? Tiene una tendencia en este caso de ondas, una función polinómica. Entonces nosotros si analizamos un punto específico, también queremos saber si crece o decrece. Si estamos en el punto, por ejemplo, que es curvo en este lado, nosotros en esta parte queremos saber si está creciendo, efectivamente. Y en este lado está decreciendo. Es decir, nosotros claramente si lo graficamos podemos verlo. Pero si no lo podemos graficar y queremos hallar un punto específico y no sabemos cuáles son los valores, en este caso de toda la curva, podemos ir por intervalos. En este caso, con los puntos críticos podemos identificar los intervalos y podemos decir, ¿no? En el punto de acá, en este caso es creciente, en este punto es decreciente y así sucesivamente, porque lo que nos importa con las derivadas es saber, en este caso, principalmente conocer un punto específico de la recta, las funciones, en este caso que hemos estado analizando antes y que ya hemos visto los conceptos básicos, y también se pueden aplicar en casos prácticos, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos para el control de inventario, tenemos una producción anual. En este caso de distribución, ¿no? Porque es compra de llantas para distribución, donde tenemos diferentes costos y gastos, ¿no? Tenemos gastos de manejo y transporte, tenemos costos de almacenamiento, tenemos costos de, en este caso, de cada llanta, ¿no? Por mantenimiento, etcétera, ¿no? Entonces podemos tener diferentes costos. Y lo que nos pide, por ejemplo, en este caso es cuál es la cantidad que se debe ordenar en cada pedido para minimizar el costo. Entonces acá utilizamos el concepto de las derivadas para hallar cuál es el costo mínimo al cual nosotros nos podemos identificar. Entonces analizamos y hacemos un análisis a grandes rasgos, porque obviamente en un caso real, hay muchos más costos que se incluyen en este, ¿no? Pero para tema de análisis, para poder entender mejor, un costo total en este caso tenemos diferentes costos y gastos, es la suma de todos estos. Con respecto a estos, hacemos nuestras curvas como podemos ver en la gráfica, de acuerdo a cada uno de ellos. Entonces, de acuerdo a cada uno de los costos, sacamos su función con respecto a un X. En este caso, X va a ser la cantidad de llantas de cada periodo. Con respecto a eso, nosotros hallamos en este caso la función de X con respecto a estos tres costos que se van a sumar. Entonces, si nosotros lo derivamos e igualamos a cero, vamos a hallar, obviamente, X que va a ser lo que nos pedía, que es la cantidad mínima, en este caso, la cantidad que se debe ordenar en cada pedido para minimizar el costo. Es decir, ya no utilizar todas las cantidades que nosotros podemos considerar sin tener en cuenta ningún criterio, sino ya tener un criterio específico de acuerdo a nuestros costos, obtener una cantidad mínima que minimice nuestros costos. Es decir, esa sería la cantidad que minimice nuestros tres costos.